Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a corregir el trabajo práctico número 8 que trajo tantas dudas, ¿sí? Eh, bueno, en el punto número 1, el trabajo se trataba de sistemas mixtos, ¿sí? Sistemas de ecuaciones mixtos, es decir, de dos parábolas o de una parábola y una recta, ¿sí? Los primeros son de una parábola y una recta. Entonces, en el punto A, fíjense, ¿cómo me doy cuenta cuando tengo una función cuadrática, que sería la parábola, y cuando tengo una recta, que sería la función lineal? Bueno, me doy cuenta mirando los exponentes de las x. Si yo tengo una función en donde el exponente mayor de la x es 2, como en este caso es una función cuadrática, ¿sí? Y si el exponente de la x es un 1, y es el único término con x que hay y tiene x elevado a la primera, bueno, en ese caso es una función lineal. En el sistema lo que yo tengo que buscar es el punto de intersección entre ambas funciones. ¿Cómo hago para encontrar el punto de intersección entre ambas funciones? Igualándolas, siempre. Cualquiera sea la función, si las dos son cuadráticas o en este caso una es lineal y la otra es cuadrática, igualo las dos funciones. Para eso y tiene que estar solita en ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso y ya estaba solita, así que lo que hago es igualar las dos ecuaciones, la lineal y la cuadrática. Luego, ¿qué hago? Junto todos los términos, los paso al otro miembro e igualo toda la expresión a cero, ¿sí? Es decir, este término 0,5x cuadrado lo paso al otro lado restando, la x que está sumando la paso restando y el 1 que está sumando lo paso restando. Resuelvo los términos semejantes, ¿sí? Agrupo, es decir, tengo este término con x al cuadrado. ¿Hay otro término con x al cuadrado? No, así que me queda menos 0,5x cuadrado. Luego junto las x. Una x menos una x me queda 0x, desaparecen las x. Y después tengo 3 menos 1 y me queda 2. ¿Sí? Es decir, que me quedó menos 0,5x cuadrado más 2 igual 0. Y acá, en este paso, estamos en una ecuación cuadrática, ¿sí? Que es tema del trabajo práctico anterior. Si está completa, la resolvemos con la fórmula resolvente. Si está incompleta, buscamos la manera de dejar sola a la x para poder encontrar su resultado. En este caso, como está incompleta, lo que voy a hacer es dejar a la x sola. Entonces, el 2 que está sumando pasa al otro lado restando. Luego, ¿qué hago? El menos 0,5 está multiplicando a la x, ¿sí? Lo voy a pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? Menos 2 dividido menos 0,5, recuerden que pasa con el signo negativo y todo, porque lo que cambio es la operación, no el signo, ¿sí? Está multiplicando, pasa dividiendo. Esa división me da 4, luego ¿qué hago? La potencia cuadrada la paso al otro lado como raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 4 tiene dos resultados, uno positivo y el otro negativo, más menos 2. ¿Sí? Entonces de acá van a salir las dos soluciones, es decir, los dos puntos en donde se van a encontrar estas dos funciones. A ver, miremos esto. Esta es una cuadrática, ¿sí? Que va hacia arriba porque el número que está con la x al cuadrado es positivo. Entonces es una parábola que va hacia arriba. Y esta es una lineal, que es creciente, por lo tanto tiene esta dirección. Si estas dos funciones las juntamos, evidentemente se van a cruzar en dos puntos, ¿sí? Esos dos puntos son los que yo estoy encontrando acá, resolviendo toda esta ecuación. Cada punto, el punto 1 tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Y el punto 2 tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Lo que yo hice acá es encontrar la coordenada del punto 1 en x y la coordenada del punto 2 en x, ¿sí? Es decir, hay un punto, el punto 1, yo ya sé que la coordenada en x es 2. Lo que no sé es la de y. Y en el punto 2 también tengo que la coordenada en x es menos 2. Lo que no sé es la coordenada en y. Entonces, para eso, para encontrar esa coordenada en y, ese 2 hay que reemplazarlo en alguna de las dos funciones. En cualquiera de las dos me va a dar el mismo y. ¿Qué voy a hacer yo? La voy a reemplazar en la ecuación más fácil que tengo, que es en la lineal. Entonces, la lineal es y igual x más 3. Entonces voy a reemplazar a la x por 2 y voy a hacer la cuenta y voy a reemplazar a la x por menos 2 y voy a hacer la cuenta.
Para cuando x vale 2, 2 más 3 es 5. Así que el punto en y es 5. Y para cuando x vale menos 2, reemplazo la x por menos 2 más 3 me da 1. Así que para cuando x vale menos 2, y vale 1. Y ahí tengo la coordenada del punto 1 y la coordenada del punto 2, ¿sí? Que son los números que yo escribí acá. Y ahí tengo la solución del sistema. Significa que esa parábola y esa recta, significa que esta parábola y esta recta se van a cruzar en esos dos puntos que yo encontré ahí, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente, que si ustedes reemplazan por 2 o por menos 2 en la x de la función lineal o en la x de la función cuadrática, van a llegar al mismo resultado. Lo que siempre tienen que tratar de ustedes es de buscar el camino más sencillo que les resulte. Hasta acá es la parte analítica. Ahora viene la parte gráfica, que ahí es donde se confundieron todos. La parte gráfica, para graficar, yo tengo que graficar esta recta y graficar esta parábola, ¿sí? Para graficar la recta es fácil porque no tengo que buscar nada. Es mirar la pendiente, mirar la ordenada y graficar. Pero para graficar la función cuadrática hay que buscar vértices y raíces de esa parábola. Entonces, para eso busco, acá tenemos la parte del gráfico, busco vértices y raíces de la parábola. Recuerden que acá tenemos que A vale 0,5, B vale 1, que es el número que acompaña a la X, y C vale 1. Entonces, la fórmula del vértice era menos B sobre 2 por A. A vale 0,5, el 2 es fijo de la fórmula, el menos también es fijo de la fórmula y la B vale 1. ¿Sí? Así que entonces, si yo resuelvo esa cuenta, me termina dando que el vértice en X es menos 1. ¿Cómo hacíamos para encontrar el vértice en Y? Esto voy rápido porque ya lo expliqué en el video explicativo de este trabajo. Para encontrar el vértice en Y, ¿qué hago? Ese número lo reemplazo en cada una de las X de la cuadrática original. Entonces, 0,5 por menos 1 al cuadrado más menos 1 más 1. Toda esa cuenta me da 0,5. ¿Sí? Yo donde aparecía la X lo reemplacé por menos 1. Es decir, que el vértice es menos 1 de X, 0,5 de Y. Vamos a ver las raíces, que son las intersecciones de las ramas de la parábola con el eje X. Reemplazamos a la B, menos 1, el menos es de la fórmula, más menos, raíz cuadrada, B cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, menos 4, que es el 4 de la fórmula, acá hay un menos, por A que vale 0,5, por C que vale 1, dividido 2 por 0,5. Sucede que cuando hago esta cuenta, dentro de la raíz me queda un número negativo. ¿Y qué es nosotros que sabemos? Que no existen las raíces cuadradas de números negativos en los reales. Entonces, significa que no hay intersección de la parábola con el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a graficar. El vértice de la parábola era menos 1, 0,5. Menos 1 de X, 0,5 de Y. Ahí está el vértice de la parábola, ¿sí? De ahí voy a marcar las ramas hacia arriba. Y está bien que me haya dado negativo, porque no hay corte con el eje X, ¿sí? Está por encima, está suspendida en el aire la parábola. La letra C me indicaba la ordenada al origen, es decir, que va a pasar por el 1 de Y. Así que esa rama va a pasar por el 1 de Y. ¿Sí? Ahí tengo una rama. Ahora vamos a marcar la segunda rama. ¿Sí? Recuerden que por el vértice pasa el llamado eje de simetría por el vértice en X, ¿sí? Que lo que hace es cortar a la parábola en dos partes iguales. Entonces voy a buscar un punto simétrico para que esta rama no me quede torcida, ¿sí? Y me trate de quedar lo más pareja posible con respecto a la otra. Entonces, desde la ordenada al origen, siempre desde la ordenada al origen hasta el eje de simetría, cuento cuántos cuadraditos hay. Tenemos un cuadradito. Bueno, esa misma cantidad de cuadraditos voy a correr para la izquierda. Y ahí tengo el punto 2. ¿Sí? Fíjense, este punto es simétrico con respecto al de la ordenada al origen, que es el que mejor ubicado tengo. ¿Sí? Y ahí encontré el punto simétrico. Entonces ahí marco la parábola.
justo da la casualidad que este punto simétrico coincide con el punto de intersección entre la parábola y la recta. Pero bueno, vamos despacio. Ahí grafiqué la parábola. La recta era y igual a x más 3. ¿Qué significa eso? Que voy a partir del 3, de mi ordenada al origen, del número que no tiene x, parto del 3. Junto con la x, al lado hay un 1 y abajo también hay un 1. Cuando no tengo nada debajo del entero es porque hay un 1. Y cuando no hay nada delante de la x es porque hay un 1. Como el número que está con la x es positivo, significa que voy a subir una unidad, porque justamente es un 1, y voy a correr uno para la derecha. Siempre el de abajo va fijo para la derecha, el que cambia es el de arriba, dependiendo del signo. Entonces, parto del 3, subo 1, corro 1. Y ahí, donde terminó mi recorrido y donde empezó mi recorrido, marco la recta. Esa recta se va a cruzar con la parábola en 2 puntos, ¿ven? Se cruza en ese punto y en ese punto. Bueno, esos puntos tienen que coincidir con los puntos solución. El punto solución 1 me había dado 2, 5. Es decir, 2 de x, 5 de y. Perfecto, coincide. Y el punto 2 me había dado menos 2 de x, 1 de y. Menos 2 de x, 1 de y. Y ahí tengo el punto 2. Si quieren, lo que pueden hacer, antes de marcar asegúrense de que las funciones que tienen ustedes que representar pasen por esos puntos, porque sí o sí tienen que pasar si no hicimos algo mal en la previa, en la parte analítica, ¿sí? Y ahí terminaba el ejercicio. Yo, analíticamente, hago toda esta cuenta y encuentro los puntos de intersección. Y gráficamente hago, valga la redundancia, los gráficos y corroboro que se junten en esos puntos, ¿sí? Esos puntos son los que yo encontré haciendo la cuenta en la parte de atrás de la hoja. Bien, vamos al punto B. En el punto B teníamos una cuadrática y una lineal. El problema es que en la lineal no estaba la y sola. Y para que ustedes puedan igualar las dos ecuaciones, tengo que tener a la y sola en ambas ecuaciones. Entonces, acá ya estaba solita. Acá la tengo que dejar sola. Así que esa x que la está molestando la paso al otro lado restando. Y recién ahí me quedó la y sola. Una vez que ya tengo la y sola, igualo las dos ecuaciones, ¿sí? Luego igualo toda esa expresión a 0. ¿Cómo hago? Bueno, el 0,5 lo paso al otro lado del igual restando y el menos x lo paso al otro lado del igual sumando. Y de ese lado me quedó 0. Junto a los términos semejantes, es decir, x al cuadrado. ¿Tengo otra x al cuadrado? No, así que esa queda igual, 2x cuadrado. 3x más 1x, 4x. Y 2 menos 0,5, 1,5. Eso es igual a 0. Me quedó una ecuación cuadrática completa. ¿Cómo resolvíamos esa ecuación cuadrática? Con la fórmula resolvente, donde a vale 2, b vale 4 y c vale 1,5. Reemplazo esos valores en la fórmula resolvente y obtengo dos resultados. Uno que es menos 1/2 y otro que es menos 3/2. Entonces, ya tengo las coordenadas de x del punto 1 y la coordenada de x del punto 2. Ahora tengo que encontrar las de y. ¿Cómo hacíamos? Ese valor lo reemplazamos en cualquiera de las dos funciones que tienen ustedes dentro del sistema de llaves. Y este valor lo reemplazamos en cualquiera de las x de cualquiera de las dos fórmulas que tienen. Como siempre decimos, elegimos la más fácil, entonces vamos a buscar la lineal. Yo elegí la lineal. Entonces, reemplazo por menos 1/2, así que me queda 0,5 menos, ven que lo escribí, menos, y entre paréntesis el valor de x que es menos 1/2. Toda esa cuenta me da 1, así que el punto 1 es menos 0,5, 1. ¿Sí? Y para encontrar la coordenada de y del punto 2, reemplazo a la x, también en la función lineal, por menos 3/2, que sería lo mismo que menos 1,5. ¿Sí? Entonces me queda 0,5, el menos de la fórmula, y entre paréntesis menos 1,5. Toda esa cuenta me da 2. Así que el punto 2 de intersección es menos 1,5 de x, 2 de y. ¿Sí? Ahí tengo los dos puntos de intersección. ¿Estamos? Vamos a la parte gráfica. Recuerden que teníamos una cuadrática y una lineal. En la cuadrática hay que buscar vértice y raíces, ¿sí? El vértice, como verán, reemplazando que a vale 2,
B vale 3 y C vale 2. Fíjense que estoy graficando la función cuadrática que aparece en el sistema de llaves. Recuerden, porque me pasó de corregir trabajos en donde lo que me graficaban era esta ecuación. Y esta ecuación no hay que graficar. Esta ecuación solamente me sirve para saber en qué punto se van a cruzar estas dos funciones. Lo que yo tengo que graficar son las funciones que aparecen en el sistema de llaves, ¿sí? Dentro de esas llavecitas. Tengo esa cuadrática y esa lineal. Entonces, esta cuadrática es la que estoy graficando de este lado de la hoja. A vale 2, B vale 3, C vale 2. Reemplazo en la fórmula del vértice en X y me da menos 3 cuartos. Para encontrar el vértice en Y, ese menos 3 cuartos lo reemplazo en cada una de las X de la función a la cual quiero representar. Y me da que Y del vértice es 7 octavos. Que 7 octavos, para saber qué valor numérico es, hago la cuenta. 7 dividido 8 y me da 0,875. Y 3 cuartos menos 3 cuartos es menos 0,75. Ese es el vértice. Vamos a las raíces. Reemplazo en la fórmula resolvente los valores de A, B y C. Y obtengo, fíjense acá, que dentro de la raíz me da un número negativo. Significa que no hay raíces. Significa que la parábola está por encima del eje X, ¿sí? Con las ramas hacia arriba porque la A es positiva. Entonces, vamos a representar. El vértice es menos 0,75, que lo tengo acá. ¿Sí? Voy a hacer zoom para ver si lo pueden ver. Menos 0,75 y el vértice en Y es 7 octavos, que era 0,8, casi 1. Ahí está el vértice. Y la ordenada del origen dijimos que era la letra C, o sea que es 2. Así que sabemos que de ahí va a salir la rama, que va a pasar por el 2 de Y. Y de ahí va a salir la otra rama, ¿sí? Que si quiero me marco el punto simétrico, ¿sí? Tengo casi 0,75 para un lado y voy a correr 0,75 casi para el otro, ¿sí? Para encontrar el punto simétrico, si quiero que esto me quede parejito. Si no, ya ahí más o menos a ojo puedo ir marcando la siguiente rama. Esta la puedo marcar bien, ¿por qué? Porque tengo el punto del vértice y tengo la ordenada del origen, ¿sí? En cambio de acá, al no tener otro punto más, como en este caso que tenía la ordenada, acá no tengo otro punto, la tengo que marcar a pulso, la parábola. Por eso es que digo que traten de buscar el punto simétrico, ¿sí? ¿Qué hago después? Marco la recta. ¿La recta cuál era? 0,5 menos X. Entonces, 0,5 menos X, perdón. Parto del 0,5 de Y, ¿sí? Bajo una unidad, porque es menos X, es decir que bajo al menos 0,5, bajo una unidad y corro 1 a la derecha. Donde terminé mi recorrido y donde empecé, ahí voy a trazar la recta, ¿sí? Y me tengo que asegurar que esa recta se cruce con la parábola por los puntos que encontramos anteriormente. Que uno era menos 0,5 de X, 1 de Y, menos 0,5 de X, que está acá, 1 de Y, así que ahí tengo el punto 1, y el punto 2 me había dado en menos 1,5 de X, 2 de Y, menos 1,5 de X, 2 de Y, ahí me había quedado el punto 2. Significa que la recta y la parábola se cruzan en el punto 1 y en el punto 2, ¿sí? Vamos con el C. Es largo este video, tengan paciencia. Vamos con el C. En el C tenemos dos ecuaciones. En una ecuación la Y ya está sola, pero en la otra no. Tengo que buscar la ecuación explícita. Significa la ecuación en donde la Y está sola. Para eso todo lo que está con la Y lo paso al otro lado. Entonces este menos 3 pasa al otro lado sumando. Es decir, que me queda x cuadrado menos 4x más 3. Para poder encontrar el punto de intersección, lo que voy a hacer es igualo las dos ecuaciones, ¿sí? Igualo
la primera ecuación cuadrática con la segunda. Eso se hace siempre, pero recuerden que para igualar tengo que tener en ambas ecuaciones la y solita. Bueno, igualo. Después igualo toda esa expresión a 0, es decir, todo lo que está del lado derecho lo paso al miembro izquierdo. La x con su operación contraria, por supuesto. La x cuadrada que está positiva pasa al otro lado restando, el menos 4x pasa al otro lado sumando y el más 3 pasa al otro lado restando. Junto los términos que son semejantes. 1x cuadrado menos 1x cuadrado me da 0x cuadrado. Desaparecen. 1x más 4x y me queda 5x. Y menos 2 menos 3 me queda menos 5. Eso es igual a 0. No me quedó una ecuación cuadrática para resolver, me quedó una ecuación común, ¿sí? En donde tengo a la x solita, es una ecuación incompleta, digamos, si lo vemos por el lado de las cuadráticas. Me quedó. Tengo dos maneras de resolver. Yo acá la resolví sacando factor común 5, pero tengo otra manera un poco más sencilla que tal vez les resulte más familiar. Paso el 5 sumando al otro lado, luego paso el 5, que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que x es igual a 1. Es decir, ya no tengo dos puntos de intersección, tengo uno solo. Es decir, que estas dos parábolas, porque son dos cuadráticas, fíjense que las dos tienen x al cuadrado, esas dos parábolas se van a cruzar en un solo punto. Y ese punto tiene coordenada en x igual 1. Ahora, para encontrar la coordenada en y, ¿qué van a hacer? Ese 1 lo van a reemplazar en la x de la primera parábola o en la x de la segunda. Yo elegí reemplazarlo en la x de la primera parábola. Entonces, en vez de escribir 1 al cuadrado, x al cuadrado, escribí 1 al cuadrado. En vez de escribir más x, escribí más 1. Y luego el menos 2. ¿Sí? Como no tiene x, queda igual. Cuando hacemos toda esa cuenta, me da como resultado 0. Es decir, que el punto solución, el punto donde se van a cruzar ambas parábolas, es en el punto 1, 0. ¿Sí? Bien, ahora viene la parte gráfica. Para graficar, vuelvo al sistema original, ¿sí? El que están las cuadráticas dentro del sistema de llaves, y lo que grafico son esas dos parábolas. Busco vértices y raíces de esa parábola y busco vértices y raíces de esa parábola. Aquí lo tengo. Vamos con la primer cuadrática. A vale 1, B vale 1 y C vale menos 2. Entonces reemplazo y el vértice en X me da menos 1/2 y el vértice en Y me da menos 2,25. Así que ahí tengo un vértice de la primer parábola. Luego reemplazo por A, B y C en la fórmula resolvente, ¿sí? Lo voy a alejar un poco para que puedan fijarse los pasos si los hicieron correctos. Y me queda que una raíz es 1 y la otra raíz es menos 2. Esa es la primera parábola. Después tenemos la segunda parábola, que es x cuadrado menos 4x más 3. Es decir, A vale 1, B vale menos 4 y C vale 3. ¿Sí? Recordemos, perdón que no lo dije antes, en este caso la letra C era la ordenada al origen. ¿Sí? Eso tengámoslo presente. En este caso la ordenada al origen es 3. ¿Sí? Bueno, cuando reemplazamos en la fórmula del vértice en X, me queda que el vértice en X es 2. Reemplazo ese 2 en las X y me obtengo el vértice en Y, que es menos 1. ¿Sí? Reemplazo por A, B y C en la fórmula resolvente y encuentro las raíces, que son en una 3 y en la otra 1. ¿Sí? Con todos esos datos vamos a graficar. Vamos a marcar primero la primera parábola. El vértice era menos 1/2 de X menos 2,25 de Y. Menos 1/2 de X menos 2,25 de Y. Un poquito más abajo del 2, ahí tengo el vértice. La ordenada al origen era menos 2 y las raíces eran 1 y menos 2.